Imagina una vida de lujo inimaginable, pero envuelta en un dolor inquebrantable. Durante 7 largos años, el bebé de un poderoso millonario yacía en parálisis total, su pequeño cuerpo atrapado en una prisión de inmovilidad. Doctores de todo el mundo negaban con la cabeza, declarándolo sin esperanza. El mundo seguía adelante, pero en esa gran mansión, el tiempo se congelaba en la desesperación. Eso fue hasta que una empleada ordinaria, una simple ayudante doméstica, hizo algo tan inesperado, que rompió el silencio y desbloqueó un milagro que nadie vio venir. ¿Qué oscuro secreto descubrió ella? Y cómo su audaz acción cambió todo. Quédate, porque esta historia real de verdades ocultas, coraje y redención te dejará sin palabras. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En el corazón de una ciudad en expansión, donde los rascacielos besaban las nubes, vivía Richard Harlan, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y riqueza absoluta. Richard había construido su imperio de la nada, empezando con una pequeña startup de tecnología que explotó en una corporación multinacional. A sus 40 años, poseía mansiones, yates y jets privados, pero su mayor tesoro era su familia. Ethan era un paquete de alegría, con ojos azules brillantes y una risa que resonaba por toda su opulenta casa. Puedes imaginarlo. Una mansión que era una maravilla, pisos de mármol, candelabros de cristal, jardines que rivalizaban con palacios reales. Sirvientes corrían de un lado a otro, asegurándose de que cada capricho se cumpliera. Los días de Richard estaban llenos de reuniones de junta y acuerdos millonarios, mientras Sofía se dedicaba a galas de caridad. El pequeño Ethan correteaba, persiguiendo mariposas en el atrio iluminado por el sol. La vida parecía perfecta, un cuento de hadas escrito en oro puro. Pero debajo de ese glamour, acechaban vulnerabilidades que nadie veía venir. Richard pensaba a menudo, en silencio he logrado todo, pero ¿a qué costo? Su búsqueda implacable del éxito significaba ausencias largas, y la salud de Sofía declinaba en silencio después del nacimiento de Ethan Tontocante. Ella falleció inesperadamente cuando Ethan tenía solo 2 años, dejando a Richard destrozado. Se arrojó más profundo al trabajo, contratando niñeras y doctores para cuidar a su hijo. La mansión, que una vez vibraba con risas, se volvió más quieta, más fría. Ethan se convirtió en el ancla de Richard, la razón por la que seguía adelante. Amigos envidiaban su fortuna, pero él la cambiaría toda por la felicidad de su familia. Sin embargo, el destino tenía otros planes crueles. Una tarde fatídica, mientras Ethan jugaba cerca de la gran escalera, una reliquia del siglo XIX de la mansión, resbaló y cayó rodando. La caída fue horrenda, su pequeño cuerpo doblándose al fondo. Richard no estaba allí. Otra reunión lo había alejado. Cuando llegó al hospital, los doctores diagnosticaron daño espinal severo, parálisis de la cintura para abajo. Richard pensó, Dios, mi niño Noel. No escatimó en gastos. Cirujanos, top, terapias experimentales, especialistas volados desde Europa. Pero nada funcionaba. Los pasillos de la mansión, llenos de alegría antes, ahora resonaban con un silencio ensordecedor. El imperio de Richard crecía, pero su corazón se encogía. Se volvió recluido enterrando el duelo en el trabajo. El personal murmuraba sobre la casa maldita, pero Richard lo descartaba con rabia contenida. 7 años pasaron como una pesadilla lenta e interminable. Ethan, ahora de 10, miraba por las ventanas a un mundo que no podía unirse. Juguetes acumulaban polvo. Sueños se desvanecían. ¿Qué vendría después? ¿Cómo podría un padre soportar ver a su hijo atrapado así? Hasta que un día, una nueva cara entró en sus vidas. Una humilde empleada doméstica llamada María. Pocos sabían que ella desentrañaría todo. ¿Qué traería esta mujer sencilla a una casa llena de secretos? El aire se cargaba de posibilidad y de peligro oculto. El día del accidente se repetía una y otra vez en la cabeza de Richard, como una pesadilla que nunca termina. Era un sábado soleado de primavera,
De esos días en que el sol parece prometer que todo va a estar bien. Ethan, con solo 3 años, rebosaba energía. Acababa de desayunar y corría feliz por la mansión. Sofía ya no estaba. Llevaba un año muerta, y Richard luchaba por ser padre y magnate al mismo tiempo. Tenía una reunión importantísima esa mañana, así que dejó al pequeño con la niñera, la señorita Eleanor, una mujer dura y seria que llevaba años en la casa. «Sé bueno, campeón», le dijo Richard, dándole un beso en la cabeza antes de irse. En su mente pensó, «Solo unas horas. Volveré pronto». Ethan, con su pijama rojo favorito, empezó a explorar. La gran escalera antigua era su juguete preferido. Barandillas de roble brillante, escalones altos, perfecta para deslizarse riendo. Subió hasta arriba, emocionado. Pero ese día el destino decidió ser cruel. Su pie pequeño resbaló en el borde de una alfombra suelta. Intentó agarrarse, no pudo. Rodó por los 20 escalones, golpe tras golpe, un cuerpo tan frágil chocando contra el mármol frío. Sus gritos desgarraron el silencio de la mansión, como si alguien hubiera roto el mundo. La señorita Eleanor corrió aterrorizada. Lo levantó con manos temblorosas, mientras la sangre corría por la frente del niño. Los paramédicos llegaron volando, sirenas rompiendo el aire. En el hospital, las máquinas y los doctores confirmaron lo peor: vértebras destrozadas, médula espinal aplastada. El neurocirujano, con voz grave, miró a Richard y dijo, «Es muy grave, es posible que nunca vuelva a caminar». Richard sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No». Se quedó allí, sosteniendo la manita helada de Ethan, mientras el niño lloraba de dolor, y en su cabeza solo resonaba una pregunta. «¿Por qué no estuve aquí? ¿Por qué lo dejé solo otra vez?» Operaron de urgencia. Operaron de urgencia. Placas, tornillos, todo para estabilizar la columna, pero los nervios estaban demasiado dañados. Ethan despertó en una cama desconocida, incapaz de mover las piernas. El niño que corría detrás de mariposas ahora no podía ni girarse solo. Richard se derrumbó por dentro. Se culpaba sin parar. Noche tras noche, «Fue mi culpa, esa escalera vieja, mi ausencia, todo». No escatimó en nada. Los mejores cirujanos del mundo, terapias experimentales, especialistas traídos de avión desde Europa, pero nada cambiaba. Ethan, antes tan lleno de vida, ahora yacía quieto, mirando el techo con ojos que habían perdido brillo. Los meses se volvieron años, y la esperanza se fue apagando como una vela sin oxígeno. Los doctores, que al principio prometían milagros, terminaron diciendo con frialdad, «Adáptense, esto es permanente». Richard sintió una furia sorda. Despedía terapeutas, niñeras, cualquiera que insinuara rendirse. Despidió a la señorita Eleanor cuando ella, con voz fría, sugirió un centro especializado. El personal caminaba en puntillas, el aire cargado de pena que nadie decía en voz alta. La habitación de Ethan era ahora un mundo aparte. Cama especial, máquinas que hablaban por él, pero seguía siendo una prisión. Alfares. Los niños jugaban, reían, corrían. Adentro solo el tic-tac de un reloj que parecía burlarse. Richard invertía millones en investigaciones, fundaciones, promesas de cura. Pero cada noche, sentado junto a la cama de su hijo, se preguntaba en silencio, «¿Cuánto más puede soportar un niño tan pequeño? ¿Cuánto más puedo soportar yo?» Y entonces un día cualquiera la agencia llamó. «Tenemos a alguien nueva, María López. Es sencilla, pero muy confiable». Richard apenas miró el currículum. «Origen humilde, trabajos modestos. Que empiece ya», dijo sin esperanza. María llegó con una maleta vieja y una sonrisa que parecía fuera de lugar en esa casa llena de sombras. 30 y tantos años, manos marcadas por el trabajo duro, ojos profundos que guardaban secretos. Le asignaron limpiar y ayudar con Ethan. Empezó sin quejas, trayendo flores frescas, preparando comida casera que Ethan apenas tocaba antes. Pero lo que nadie esperaba fueron sus cuentos. Historias de su aldea, de gente que superaba lo imposible. Por primera vez en 7 años, Ethan sonrió de verdad. «Río». Richard lo oyó desde el pasillo y sintió un pinchazo en el pecho. ¿Era posible? Después de tanto dolor, María observaba todo.
Notaba cosas que otros ignoraban. Leves temblores en las piernas de Ethan cuando ella lo masajeaba. Erupciones raras en su piel que aparecían después de beber agua del grifo. Preguntas la perseguían en silencio. ¿Por qué olía a metal oxidado el sótano? ¿Por qué ciertas puertas siempre estaban cerradas? Algo no encajaba. Y mientras la mansión seguía guardando sus secretos, María, esa mujer sencilla y desconocida, empezaba a ver lo que nadie más había querido ver. El verdadero horror apenas estaba por salir a la luz. Los meses se convirtieron en años de una agonía silenciosa que nadie podía nombrar. Ethan, ahora con 10 años, pasaba los días mirando el techo o a través de las ventanas enormes que daban al jardín que nunca pisaría. Sus piernas, delgadas y sin fuerza, descansaban inmóviles bajo sábanas de seda. Cada mañana era lo mismo. Enfermeras lo levantaban con cuidado, lo sentaban en la silla de ruedas y lo llevaban a sesiones de terapia que nunca daban fruto. «Aprieta mi mano si sientes algo», decía el fisioterapeuta con voz cansada. Ethan intentaba, pero sus dedos del pie nunca respondían. Richard observaba desde la puerta, con el rostro marcado por arrugas que no tenía antes. Había envejecido 10 años en esos 7. Su imperio funcionaba solo, en piloto automático. Las reuniones las hacía por video desde casa, las invitaciones sociales las rechazaba con excusas frías. Los amigos se alejaban poco a poco, incómodos con tanto sufrimiento. «¿Cómo está el pequeño?», preguntaban con voz baja. «Igual», respondía Richard, cortando la conversación como si doliera seguir hablando. Por dentro, Richard se rompía. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué mi hijo? ¿Qué hice mal para merecer esto? La culpa lo devoraba. Despedía a niñeras que no soportaban la tristeza, a terapeutas que hablaban de aceptar la realidad. El personal rotaba constantemente, el agotamiento los vencía. Los cocineros preparaban platos nutritivos que Ethan apenas probaba. Los tutores le daban clases que él entendía perfectamente, pero con un interés que se apagaba día a día. Los libros se acumulaban, historias de héroes que conquistaban mundos enteros. Para Ethan era una burla cruel. No podía ni salir de su habitación sin ayuda. Las noches eran lo peor. Ethan sufría dolores fantasma que lo hacían gritar en la oscuridad. Richard se sentaba a su lado, contándole cuentos de viajes futuros, montañas que escalarían juntos, mares que navegarían. Pero en su corazón sabía que eran mentiras bonitas. «Un día caminarás, hijo, te lo prometo». Y cada promesa se sentía más vacía. Los tratamientos seguían. Medicamentos experimentales de Suiza, cámaras hiperbáricas, implantes neurales que costaban fortunas. Especialistas llegaban, examinaban, pinchaban, y se iban encogiéndose de hombros. «Es permanente», dijo uno finalmente. Richard lo echó a gritos, pero la frase se quedó clavada en su alma. Rumores corrían entre el servicio. La mansión estaba maldita, construida sobre tierras antiguas. Richard los callaba con furia, pero el miedo se filtraba. La soledad crecía como una sombra. Ethan se encerraba más. Hablaba poco, sus ojos brillantes se volvieron opacos. Los psicólogos diagnosticaron depresión y recetaron pastillas que adormecían sin curar. Richard pensó en vender la casa 1000 veces, pero los recuerdos de Sofía lo ataban como cadenas. Una tarde de lluvia fuerte, mientras el agua golpeaba las ventanas como lágrimas, Richard se quebró por completo. Se sentó en el suelo del pasillo, solo, y murmuró, «¿Por qué nosotros?». Al día siguiente, la agencia llamó. María llegó con una maleta vieja y una sonrisa tímida que parecía desafiar la tristeza de la casa. 30 y tantos años. Manos callosas de años de trabajo duro, ojos oscuros que habían visto mucho dolor. Le asignaron limpiar y ayudar con Ethan. Empezó al amanecer. Limpiaba con cuidado, ponía flores frescas en el cuarto del niño, preparaba comidas sencillas y caseras que olían a hogar. Ethan, que apenas comía, probó un poco por curiosidad. Ella no lo trataba como a un inválido, lo trataba como a un niño normal. Y entonces empezaron los cuentos, historias de su aldea lejana, niños que superaban enfermedades imposibles, familias que encontraban fuerza en lo más simple. Ethan escuchaba primero callado, luego con una chispa en los ojos. Por primera vez en 7 años,
Una risa verdadera salió de su garganta. Richard pasó por el pasillo y la oyó. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole fuerte. ¿Es posible?, pensó, después de tanto infierno, ¿una risa? María notaba detalles que nadie más veía. Pequeños temblores en las piernas de Ethan cuando lo masajeaba con cariño. Erupciones extrañas en la piel que aparecían después de beber agua del grifo. Preguntas silenciosas la acosaban. ¿Por qué el sótano olía a metal oxidado y humedad? ¿Por qué ciertas habitaciones seguían cerradas con llave? Algo no cuadraba. Mientras la mansión guardaba celosamente sus secretos oscuros, María, esa mujer sencilla que nadie esperaba, empezaba a ver la verdad que todos habían ignorado. El horror verdadero estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. La decisión de contratar a María llegó en uno de los momentos más bajos de Richard. La última empleada había renunciado de golpe, diciendo con voz temblorosa: «Hay demasiada tristeza en esta casa, no aguanto más». La mansión se caía a pedazos por dentro. Polvo en los rincones, flores marchitas, silencio que pesaba como plomo. Richard, agotado, llamó a una agencia discreta que manejaba personal para familias ricas. «Necesito a alguien confiable, sin dramas, sin preguntas», dijo con voz seca. La agencia le mandó 3 candidatas. Las 2 primeras eran impecables en papel, títulos, experiencia en casas grandes, pero frías. La tercera era María López. Cuando entró en el estudio de Richard parecía fuera de lugar entre los sillones de cuero y los cuadros caros. Vestía sencillo, falda larga, blusa modesta, zapatos gastados. Se sentó con la espalda recta, manos cruzadas en el regazo. «Necesito trabajar, señor, pero más que eso me gusta ayudar a las familias, sobre todo a los niños. Ellos son nuestro futuro». Su acento suave delataba raíces latinas, y en sus ojos había algo profundo, como si hubiera vivido mucho más de lo que sus años mostraban. Richard apenas revisó el currículum. Pueblo humilde, trabajos en casas modestas, referencias buenas pero sin lujos. «Empieza mañana», dijo sin más. Estaba tan cansado que cualquier cosa parecía mejor que nada. María llegó esa misma tarde con una maleta vieja y pequeña. Subió al cuarto del servicio en el ático, un espacio sencillo que nadie había usado en años. Desempacó poco, una foto vieja de su familia perdida, unos cuantos libros gastados sobre remedios naturales de su aldea y una cruz pequeña de madera. Al día siguiente empezó al amanecer. Pulía la plata, quitaba el polvo de los candelabros, fregaba los pisos de mármol hasta que brillaban. Pero su atención real estaba en Ethan. La primera vez que entró en su habitación, llevaba una bandeja con desayuno. «Buenos días, joven amo. Soy María. ¿Cuál es tu fruta favorita?» Ethan la miró con desconfianza. «Como todos los extraños», murmuró, «manzanas». Ella sonrió, peló una manzana fresca con manos expertas y se la dio en trozos pequeños. Mientras él comía, habló bajito de huertos de manzanas en su pueblo, de cómo el sol las hacía dulces. A diferencia de los demás, no lo miraba con lástima. Lo trataba como a cualquier niño. Richard observaba desde la puerta, aliviado por primera vez en meses. La rutina de María se volvió sagrada. Por las mañanas ayudaba a Ethan con su higiene, masajeaba sus piernas con cariño, no como terapia fría, sino como consuelo. Por las tardes limpiaba, y por las noches preparaba comidas caseras, sopas que olían a hogar, arroz con un toque de canela que tentaba hasta al más triste. Ethan, que apenas comía, empezó a probar. «Está rico», dijo, una vez con voz pequeña. María solo sonrió, pero ella veía más de lo que decía. Notaba cómo la piel de Ethan tenía manchas raras que aparecían después de beber agua del grifo. Sentía leves movimientos en sus piernas cuando lo masajeaba, como si el cuerpo quisiera despertar pero no pudiera. En silencio, se preguntaba, ¿por qué los doctores no ven esto? Durante sus ratos libres leía libros médicos de la biblioteca de Richard. Recordaba historias de su aldea, parálisis que no era solo de un golpe, sino de algo que envenenaba poco a poco, año tras año. Una noche, mientras fregaba la cocina, encontró una tabla del piso suelta. Debajo había documentos antiguos, planos de la mansión del siglo XIX, con tuberías marcadas en rojo y una nota escrita a mano. «Plomo para durabilidad. Sellados, olvidados,
¿Por qué esconder eso? María sintió un escalofrío. ¿El accidente había dañado la columna de Ethan? Sí, pero ¿y si el veneno de las tuberías había impedido que se recuperara? ¿Y si los doctores, deslumbrados por el dinero de Richard, nunca miraron más allá del golpe? María guardó silencio, pero su mente no paraba. Empezó a cambiar cosas pequeñas. Traía agua embotellada para Ethan, preparaba tés de hierbas que había aprendido en su pueblo. Y mientras la mansión seguía siendo un palacio de apariencias, ella, la nueva empleada que nadie tomaba en serio, empezaba a juntar las piezas de un rompecabezas que podía destruirlo todo o salvarlo. La pregunta quemaba en su interior. ¿Hablaría ahora, arriesgando su trabajo y su vida tranquila? ¿O esperaría el momento perfecto para actuar de la forma más inesperada posible? El secreto ya no podía esconderse mucho más tiempo. El vínculo entre María y Ethan se fue tejiendo poco a poco, con hilos de ternura que nadie en esa mansión esperaba volver a ver. Al principio era solo rutina. María entraba en la habitación con una sonrisa tranquila. Traía el desayuno, abría las cortinas para que el sol entrara y dijera buenos días. Mi niño. Ethan la observaba en silencio, desconfiado como siempre con los nuevos. Pero María no se rendía. No lo trataba como un enfermo frágil, lo trataba como un niño de verdad. Hoy vamos a hacer algo diferente, le decía con voz suave. Y lo llevaba en la silla de ruedas al jardín, aunque fuera solo unos minutos. Siente el sol, Ethan. El sol cura, ¿sabes? Él cerraba los ojos, respiraba hondo por primera vez en años, y una pequeña sonrisa asomaba en sus labios. Richard lo veía desde la ventana del segundo piso, y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo es posible? Pensaba. Después de tanto tiempo, una sonrisa. María empezó a contarle historias de su aldea. Historias simples, pero llenas de vida. Niños que corrían descalzos por los cerros, abuelas que curaban con hierbas del monte, familias que se juntaban a cantar bajo la luna. En mi pueblo creemos que el espíritu es más fuerte que el cuerpo, le decía mientras le masajeaba las piernas con manos suaves y callosas. Ethan escuchaba embelesado. Nadie le había hablado así en 7 años. Los terapeutas hablaban de progreso y ejercicios. María hablaba de esperanza. Un día vas a correr como esos niños, mijo, te lo prometo. Y por primera vez, Ethan respondió. ¿De verdad crees eso? Con todo mi corazón, contestó ella, y sus ojos se humedecieron un poco. Las noches se volvieron especiales. María se quedaba un rato más sentada al lado de la cama, le cantaba canciones suaves en español, canciones que su madre le cantaba a ella cuando era pequeña. Ethan, que nunca había dormido bien por los dolores fantasma, empezaba a relajarse con esa voz. Una noche, en medio del silencio, Ethan susurró, «Quiero caminar, María, quiero correr otra vez». Ella le tomó la mano y dijo bajito, «Lo harás, pero mientras tanto, vamos a fortalecer el corazón primero». Ethan lloró en silencio. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alguien que por fin sentía que no estaba solo. María notaba cosas que nadie más veía. Cuando masajeaba las piernas de Ethan, sentía pequeños temblores, como si los músculos quisieran despertar, pero algo los frenara. La piel del niño tenía erupciones raras que aparecían después de beber agua del grifo. ¿Por qué los doctores nunca hablaron de esto? ¿Por qué la piel se pone así? ¿Qué está pasando en esta casa? Recordaba bien las historias de su aldea. Niños que se enfermaban por agua contaminada con metales pesados, por tuberías viejas que soltaban veneno poco a poco. Plomo. Parálisis que no era solo del golpe, sino de un envenenamiento lento que nadie había buscado. Ella empezó a experimentar en secreto. Preparaba tés de hierbas que había aprendido de su abuela. Es un secretito nuestro, para que te sientas mejor. Él bebía confiado, y poco a poco, algo cambiaba. Sus ojos tenían más luz, comía más. Y una mañana, después de un baño con sales que María había traído de contrabando, exclamó, «Sentí algo en los dedos del pie, un cosquilleo». María lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Es el comienzo, mijo». Es el comienzo, pero el miedo también crecía. María sabía que si hablaba demasiado pronto la echarían. Richard confiaba en los doctores caros, en la historia de la mansión histórica. Cambiar tuberías antiguas significaría admitir un error enorme.
Y María no tenía pruebas, todavía. Mientras tanto, la conexión con Ethan se hacía más fuerte. Le contaba sueños que nunca le había dicho a nadie. Sueño que corro en el jardín y tú me esperas al final, riéndote. Veía a su hijo más vivo, más feliz. Le ofreció a María un aumento. Ella negó con la cabeza. No es por dinero, señor, es por él. Pero en su interior, María ya había decidido. No iba a esperar más, iba a actuar. Iba a descubrir la verdad que esta casa había escondido durante décadas. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El secreto que mantenía a Ethan atrapado en su propio cuerpo estaba a punto de romperse, y la mujer que nadie esperaba sería quien lo hiciera. Las semanas se convirtieron en meses, y María se convirtió en una presencia constante, casi invisible al principio, pero cada vez más poderosa en el corazón de esa casa llena de sombras. Cada mañana entraba en la habitación de Ethan, con la misma sonrisa tranquila, como si el dolor que había allí dentro no pudiera tocarla. Le llevaba el desayuno, le hablaba del día, le preguntaba cosas simples. ¿Soñaste algo bonito anoche, mijo? Ethan, que al principio apenas respondía, empezó a esperar su llegada. Cuando ella se acercaba, sus ojos se iluminaban un poquito, como si una pequeña luz se encendiera en la oscuridad. María no solo limpiaba y cuidaba, construía algo más profundo. Lo llevaba al jardín aunque fuera solo por unos minutos. Lo ponía bajo un árbol grande y le decía, cierra los ojos y siente el viento en la cara. El viento no pide permiso para entrar. Ethan respiraba hondo, y por primera vez en años sentía algo más que vacío. Richard los veía desde la ventana y sentía un pinchazo extraño en el pecho. Alivio mezclado con miedo. ¿Y si esto es solo una ilusión?, pensaba. ¿Y si vuelve a romperse todo? Las historias de María se volvieron el ritual más esperado. Se sentaba al lado de la cama por las tardes, con una taza de té caliente en las manos, y le contaba de su aldea, de niños que corrían descalzos por caminos de tierra roja, de abuelas que curaban con plantas del monte, de noches en que todos se juntaban alrededor de una fogata a cantar. En mi pueblo, cuando alguien se enferma, no lo dejamos solo. Luchamos todos juntos, decía con voz firme. Ethan la escuchaba sin pestañear. Una tarde, en medio de una historia, interrumpió bajito. ¿Tú también perdiste a alguien, tía María? Ella se quedó callada un momento. Sus ojos se humedecieron, pero sonrió. Sí, mijo, perdí a mi hermaneto pequeño, por agua mala que nadie vio a tiempo. No dijo más, pero Ethan entendió. Desde ese día la confianza fue total. Las noches eran mágicas. María se quedaba un rato más. Le cantaban nanas en voz baja, canciones que su madre le cantaba a ella cuando era niña. Ethan, que sufría dolores fantasma que lo despertaban gritando, empezó a dormir más tranquilo. Una noche, mientras la canción terminaba, él susurró. Gracias por no tenerme miedo. María sintió que el corazón se le apretaba. Nunca te tendría miedo, mi amor. Tú eres valiente. Más valiente que cualquiera que yo conozca. Ethan lloró en silencio, y ella le limpió las lágrimas con el pulgar. Un día vas a caminar, y yo voy a estar allí para verte correr. Pero María no solo cantaba y contaba cuentos. Cuando masajeaba las piernas de Ethan, sentía pequeños temblores, como si los nervios quisieran despertar pero algo los estuviera ahogando. La piel del niño mostraba manchas rojizas que aparecían después de beber agua del grifo, y desaparecían cuando ella le traía botellas de fuera. Los dolores aumentaban en ciertas horas del día. En su mente, las piezas empezaban a encajar. Recordaba bien las historias de su aldea. Niños que perdían fuerza en las piernas por plomo en el agua, por tuberías antiguas que soltaban veneno despacio, año tras año. El golpe de la escalera había sido terrible, sí, pero ¿y si el verdadero enemigo era algo que Ethan había estado tragando todos los días durante 7 años? Empezó a hacer pruebas en secreto. Cambiaba el agua por embotellada. Preparaba infusiones de hierbas que su abuela usaba para limpiar el cuerpo. Manzanilla, jengibre, hierbas que ayudaban a sacar lo malo. Se las daba diciendo, es nuestro secretito para que te sientas fuerte. Ethan confiaba ciegamente, y los cambios llegaron despacio, pero reales. Sus ojos tenían más brillo, comía más. Una mañana, después de un baño con sales que ella había traído escondidas, exclamó, «Tía María,
Sentí un hormigueo en los dedos del pie, lo juro. Ella lo abrazó fuerte conteniendo las lágrimas. Es el cuerpo despertando, mi hijo. Está luchando. Pero el miedo crecía al mismo tiempo. María sabía que si hablaba demasiado pronto, la echarían. Richard confiaba ciegamente en los doctores caros, en la idea de que la mansión era histórica y perfecta. Cambiar tuberías significaría admitir un error gigantesco, quizás hasta un crimen. Ella no tenía pruebas sólidas, todavía. Mientras tanto, el lazo con Ethan se hacía indestructible. Él le confiaba sueños que nunca le había dicho a nadie. Sueño que corro por el jardín, y tú estás al final aplaudiendo. Ella respondía, yo estaré allí siempre, no me voy a ir. Richard notaba todo. Veía a su hijo más vivo, más feliz. Una tarde le dijo a María, has cambiado esta casa. Te mereces más. Ella negó con la cabeza. No quiero más dinero, señor. Solo quiero que él esté bien. Pero en su interior, María ya había tomado la decisión. No iba a esperar que los doctores o el destino lo arreglaran. Iba a actuar. Iba a descubrir la verdad que esta mansión había guardado como un secreto mortal. Y cuando lo hiciera, el mundo de Richard Harlan se iba a romper en 1000 pedazos para poder reconstruirse de nuevo. El momento inesperado se acercaba. Y ella, la mujer que nadie había tomado en serio, sería la que lo desencadenaría todo. La tensión crecía en María como una tormenta que se acerca despacio pero sin remedio. Cada día que pasaba en esa mansión, los detalles que antes parecían pequeños se volvían gritos en su cabeza. Mientras limpiaba los pisos de arriba, encontraba polvo con partículas metálicas que brillaban bajo la luz, como si el aire mismo estuviera enfermo. En el baño de Ethan, las tuberías gemían con un sonido extraño, y a veces el agua salía con un leve tinte amarillento que desaparecía rápido. Solo tuberías viejas, le decía el mayordomo con voz seca cuando ella preguntaba. Pero María sabía que no era solo eso. Sus manos temblaban un poco cuando recogía muestras en frascos pequeños que escondía en su cuarto. Agua del grifo, raspados de pintura de las paredes, trozos de cañería que encontraba en rincones olvidados. Por las noches, cuando la casa dormía, María se movía como un fantasma. Bajaba al sótano prohibido, ese lugar que Richard había sellado con llave y que nadie tocaba desde hacía décadas. Con una linterna pequeña en la mano, forzó la cerradura con una horquilla, un truco que había aprendido de niña en su aldea cuando la necesidad apretaba. Dentro olía a óxido, a humedad y algo metálico que le revolvía el estómago. Las tuberías estaban expuestas, corroídas, con costras verdes y negras. En un rincón encontró una caja vieja con documentos amarillentos, planos originales de la mansión, del siglo XIX, con líneas rojas marcando tuberías de plomo para mayor durabilidad. Y una nota escrita a mano con letra temblorosa, riesgo mínimo, firmado por el abuelo de Richard. María sintió que el corazón le latía en la garganta. Plomo. El veneno silencioso que había visto destruir vidas en su pueblo, niños que perdían fuerza en las piernas, que se quedaban quietos para siempre, porque nadie quiso cambiar las cañerías baratas. El accidente de Ethan había sido el golpe final, el que dañó la columna, pero el plomo había estado allí antes, envenenando cada gota que bebía, cada comida que se lavaba con esa agua. Por eso las terapias no funcionaban, por eso los doctores decían permanente. Nadie había mirado más allá del golpe. O quizás, alguien había mirado y había callado. Siguió buscando. Encontró correos impresos en el estudio de Richard, guardados en una carpeta marcada responsabilidades de la propiedad. Recomendamos reemplazo total. Richard había firmado al lado, mantener integridad histórica, análisis de sangre de Ethan justo después del accidente. Niveles altísimos de plomo. El médico de la familia, el Dr. Hale, había escrito al margen. Coincidencia, enfocarse en lesión espinal, y una nota aparte, no repetir pruebas, mantener discreción. María sintió náuseas. Esto no era negligencia, era un encubrimiento. El Dr. Hale recibía donaciones generosas de la fundación de Richard. La niñera anterior, la señorita Eleanor, había renunciado después de preguntar por el agua y había recibido dinero para callar. María encontró el recibo escondido en un cajón. El plomo había mantenido a Ethan paralizado, atacando los nervios año tras año, mientras todos miraban para otro lado para proteger el nombre Harlan, la mansión histórica, el imperio. Recordó a su hermanito. El mismo dolor,
La misma impotencia. Era como si el destino le hubiera dado otra oportunidad de salvar a alguien. Pero ahora venía la parte dura. ¿Qué hacer? Ir con Richard y mostrarle todo. Él podía negarlo, despedirla, incluso hacerle daño. O esperar. No. Esperar significaba más años de sufrimiento para Ethan. María sabía que tenía que actuar, y no iba a ser una acción tranquila, de reportes y abogados. Iba a ser algo inesperado, algo que nadie, ni siquiera Richard, podría ignorar. Empezó a preparar. Guardó fotos de todo, tuberías, documentos, análisis. Escondió copias en lugares seguros. Y mientras tanto, seguía con su rutina. Test de hierbas más fuertes, baños detox, que sacaban el veneno poco a poco. Ethan mejoraba. Más cosquilleos, más fuerza en las manos, menos dolores. Tía María, siento las piernas. Como si despertaran, le dijo una noche con voz temblorosa de emoción. Ella lo abrazó fuerte. Pronto, mijo. Muy pronto. María lo escuchó hablar por teléfono en el pasillo. Mantén al niño estable, nada de pruebas nuevas. El secreto que había mantenido a Ethan preso en su cuerpo durante 7 años, estaba a punto de estallar. Y ella, la humilde empleada que todos subestimaban, sería quien lo liberara, aunque le costara todo. El momento había llegado, y nada en esta casa volvería a ser igual. La noche de la tormenta fue cuando todo cambió. El cielo rugía con truenos que sacudían las ventanas de la mansión, como si el cielo mismo estuviera furioso por los secretos guardados durante tanto tiempo. María no podía dormir. Se sentó en su pequeña cama del ático, con la libreta en las manos temblorosas, repasando cada prueba, cada foto, cada nota que había recogido en secreto. Análisis de sangre ocultos. La firma de Richard en un papel que decía riesgo aceptable. Todo apuntaba a una verdad cruel. El golpe de la escalera había sido terrible. Sí, había envenenado los nervios de Ethan, año tras año, robándole la posibilidad de recuperarse. Y nadie lo había querido ver. María cerró los ojos y recordó a su hermanito. El mismo cuerpo quieto, los mismos ojos que pedían ayuda en silencio, la misma impotencia que la había roto por dentro. No otra vez, murmuró para sí misma, apretando la libreta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ethan no era solo un niño para ella, era una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer lo que no pudo hacer por su hermano. Pero sabía que confrontar a Richard directamente no serviría. Él estaba ciego por la culpa, por el orgullo de su mansión histórica, por el miedo a que todo su imperio se derrumbara si salía la verdad. Tenía que ser algo que nadie pudiera ignorar, algo drástico, algo inesperado. Empezó a planear esa misma noche. Sabía que el Dr. Hall vendría al día siguiente para la revisión semanal. Lo había oído hablar por teléfono. Mantén todo estable. Nada de pruebas nuevas. No queremos complicaciones. Complicaciones. Esa palabra le ardía como fuego. Decidió que no esperaría más. Usaría lo que sabía de su aldea. Hierbas potentes que aceleraban la eliminación del plomo, pero que, en dosis altas, podían provocar una crisis temporal, como un brote de intoxicación aguda. Vómitos, fiebre, temblores. Lo suficiente para que Richard no tuviera más remedio que llevar a Ethan a un hospital fuera del control del Dr. Hale. Allí, en un lugar neutral, los análisis saldrían a la luz. El plomo aparecería en los resultados como un cartel luminoso. Y entonces, la verdad no se podría esconder más. A la mañana siguiente, mientras la tormenta aún rugía afuera, María preparó la mezcla en secreto. Un té más fuerte que los anteriores, con raíces y hojas que su abuela usaba solo en casos extremos. Se lo dio a Ethan, con una sonrisa, pero sus manos temblaban. Hoy va a ser un día especial, mi hijo. Bebe despacito. Es para ayudarte a sentirte mejor. Ethan confiaba ciegamente. Dios mío, perdóname si me... La verdad explotó como un trueno que ya no se podía contener. En el hospital, lejos del control del Dr. Hale y de las paredes que habían guardado el secreto durante años, los médicos corrieron pruebas completas sin piedad. Sangre, orina, escáneres, todo. María se quedó en la sala de espera, con las manos apretadas, rezando en silencio, mientras el reloj marcaba cada segundo como un martillazo. Richard llegó minutos después, pálido, con el traje arrugado y los ojos hundidos. ¿Qué pasó?
preguntó con voz ronca, mirando a María como si ella tuviera todas las respuestas. Ella no dijo nada todavía, solo esperó. Los resultados llegaron como un golpe en el pecho. El doctor de emergencias, un hombre joven con bata blanca, entró con la carpeta en la mano y miró directo a Richard. Su hijo tiene niveles altísimos de plomo en sangre. Intoxicación crónica grave, el daño espinal de la caída se estabilizó hace años, pero el plomo ha estado bloqueando la recuperación de los nervios todo este tiempo. Cada gota de agua, cada comida preparada con esa agua, lo ha mantenido paralizado. Richard se tambaleó, pero en sus ojos ya había duda. Ya había miedo, fotos de las tuberías corroídas, documentos antiguos con la firma del abuelo de Richard, reportes ignorados, análisis de sangre ocultos. Todo lo puso sobre la mesa con manos firmes. No es imposible, señor. Es la verdad que esta casa escondió durante décadas. Richard tomó las fotos con dedos temblorosos. Al ver su propia firma en uno de los papeles, negando la renovación por integridad histórica, se derrumbó en una silla. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Sofía susurró. Ella también se sentía mal antes de morir. Pensé que era estrés. La culpa lo golpeó como una ola. Todo encajaba ahora. La debilidad de su esposa, los síntomas de Ethan, los doctores que nunca insistieron en pruebas de toxinas. El hospital no perdió tiempo. Iniciaron quelación inmediata. Medicamentos intravenosos que atrapaban el plomo y lo sacaban del cuerpo. Horas después, Ethan empezó a sentirlo. Papá, siento los pies. Como agujas. Pero las siento, dijo con voz débil, pero llena de maravilla. Richard se acercó a la cama, tomó la mano de su hijo y lloró como no lo había hecho en años. Lo siento, hijo, lo siento tanto. Ethan, en vez de enojarse, solo sonrió débilmente. Ahora vamos a estar bien. La policía fue notificada. Investigaron rápido. El doctor Hale fue arrestado esa misma noche por negligencia grave y encubrimiento. La mansión se convirtió en foco de atención. Trabajadores llegaron con trajes especiales, rompieron pisos, arrancaron tuberías. Richard cooperó en todo. Dio una conferencia de prensa al día siguiente, con voz rota. He fallado como padre y como hombre. Por orgullo, por miedo a perder lo que construí, permití que mi hijo sufriera. Gracias a María López, una mujer que entró en mi casa como empleada y salió como salvadora. Mi hijo tiene una segunda oportunidad. Los medios explotaron. El escándalo del millonario. Mansión tóxica paraliza a su hijo por 7 años. Pero el enfoque siempre volvía a María, la humilde trabajadora que había arriesgado todo. Ella no buscó fama. Cuando los reporteros la buscaron, solo dijo, no hice nada especial. Solo escuché a mi corazón y al niño que necesitaba ayuda. Pero Richard no la dejó ir. La llamó a su oficina temporal en el penthouse donde se habían mudado mientras renovaban. María, no sé cómo pagarte esto. Ella negó con la cabeza. No quiero dinero, señor. Solo quiero ver a Ethan caminar. Él la miró largo rato. Ya lo estás viendo. Y entonces con voz quebrada le ofreció algo más. Quédate con nosotros. No como empleada, como familia. María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Asintió en silencio. Las semanas siguientes fueron un milagro tras otro. La quelación seguía. Y con cada sesión, Ethan recuperaba más. Primero cosquilleos, luego movimientos débiles, luego fuerza. La terapia física, ahora sin el veneno bloqueando, empezó a dar frutos reales. Un mes después, Ethan se puso de pie con soportes, tambaleante, pero de pie. Richard y María lo miraban desde los lados, conteniendo la respiración. Él dio un paso, luego otro, y cayó en los brazos de su padre, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo hice, papá. Lo hice. Ese fue el punto de quiebre definitivo, no solo físico, emocional. Richard dejó de ser el hombre aislado en su imperio. Empezó a pasar tiempo real con su hijo. Vendió acciones. Creó una fundación para detectar y prevenir intoxicaciones por plomo en hogares antiguos. La mansión renació. Tuberías nuevas, paredes abiertas, luz por todos lados. Ethan volvió a la escuela, hizo amigos,
Empezó a jugar fútbol en silla de ruedas mientras esperaba recuperar las piernas del todo. Y María encontró su lugar. Ya no era la empleada, era mamá María para Ethan. Y para Richard, la mujer que le había devuelto la vida a su familia. El secreto oscuro que había mantenido a Ethan preso durante 7 años se había roto por fin, y en su lugar quedó esperanza. Una esperanza que nadie, ni el dinero ni el poder, había podido comprar. Solo el corazón de una mujer sencilla lo había logrado. El giro. Los meses siguientes fueron como despertar de una pesadilla larga y oscura. Ethan no solo mejoró, renació. La quelación continuó durante semanas, sacando el plomo de su cuerpo gota a gota, mientras la terapia física, ahora sin ese veneno invisible bloqueando los nervios, empezó a dar frutos reales. Primero fueron movimientos pequeños, dedos del pie que se movían solos, rodillas que se doblaban un poco. Luego vino el momento que nadie olvidaría jamás. Un mes después del hospital, en el penthouse donde se habían mudado temporalmente, Ethan se puso de pie con soportes en las piernas. Richard y María lo sostenían de cada lado, conteniendo la respiración. Él miró al suelo, dudó un segundo, y dio un paso. Tambaleante, inseguro pero real. Luego otro, y cayó en los brazos de su padre, riendo entre lágrimas. «¿Lo hice, papá? Caminé». Richard lo abrazó fuerte, llorando sin vergüenza. «Sí, hijo, lo hiciste, lo hiciste». María, a un lado, se tapó la boca con las manos, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi niño, mi valiente». La mansión volvió a abrir sus puertas, pero ya no era la misma. Los trabajadores arrancaron cada tubería vieja, reemplazaron todo con materiales modernos y seguros. Las paredes se pintaron de colores claros, las ventanas se dejaron abiertas para que entrara luz por todos lados. La casa, que antes parecía un mausoleo de tristeza, se transformó en un hogar vivo. Richard cambió, dejó de ser el hombre encerrado en su imperio. Vendió parte de sus acciones, redujo su agenda y empezó a pasar tiempo de verdad con Ethan. Caminatas cortas por el jardín, tardes jugando videojuegos, noches contando historias sin promesas vacías. Por primera vez en años, la mansión se llenó de risas otra vez. Ethan floreció, volvió a la escuela, hizo amigos de verdad, se apuntó a clases de natación y fútbol adaptado, mientras sus piernas seguían ganando fuerza. Su historia se volvió inspiración. Hablaba en eventos pequeños, decía con voz clara. «Estuve 7 años sin poder moverme, pero aprendí que la esperanza no se rinde, y que a veces, la persona que menos esperas, es la que te salva». Los medios no dejaban de hablar de él, pero él solo quería vivir. Correr por el jardín, perseguir mariposas como cuando era pequeño, abrazar a su papá y a mamá María sin miedo. María encontró su lugar en el mundo. Ya no era la empleada. Richard la adoptó oficialmente como parte de la familia. Ethan la llamaba Mamá María sin dudar, y ella lo abrazaba como si fuera suyo. Su aldea natal recibió ayuda, proyectos de agua limpia, escuelas nuevas, todo financiado por la fundación que Richard creó en honor a Ethan y a ella. Cuando los reporteros la buscaban, siempre decía lo mismo: «No soy una heroína, solo hice lo que cualquier madre haría por un hijo. Escuché, vi y actué, nada más». Pero todos sabían que él era mucho más. Richard organizó una ceremonia sencilla en el jardín renovado, invitó a pocos, amigos cercanos, el personal que había quedado, y la familia que ahora era completa. Brindó con una copa simple. Por Ethan, que nos enseñó a no rendirnos. Por María, que nos recordó que el corazón ve lo que el dinero no puede comprar. Y por todos los que sufren en silencio, Ethan, ya caminando sin ayuda aunque con pasos cuidadosos, levantó su vaso de jugo y dijo: «Por mamá María, la mejor sorpresa de mi vida». La historia se extendió por el mundo. Libros, documentales, charlas. Padres empezaron a revisar sus casas antiguas, a pedir análisis de agua. Fundaciones se multiplicaron para detectar y tratar intoxicaciones por plomo. Lo que había empezado como un dolor insoportable, se convirtió en una luz para miles. Y en esa mansión que una vez fue cárcel, ahora todo era diferente. Las mañanas traían risas, las noches cuentos compartidos, los días sueños que ya no eran imposibles. 7 años de parálisis total terminaron,
No por dinero, no por doctores famosos, no por poder. Terminaron por una mujer sencilla que entró por una puerta de servicio y abrió la puerta de la libertad con su coraje y su amor. Porque a veces los milagros no vienen de lo alto, vienen de lo más humilde, de quien menos esperamos. De una empleada que hizo algo inesperado y cambió todo para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar, si te recordó que nunca hay que rendirse, dale like, comparte y suscríbete, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Hasta la próxima. Que la esperanza siempre encuentre la forma de entrar en tu vida.